Bien, entonces la propuesta sería posicionarnos, ¿sí? Como les venía diciendo, en una, más allá de la ontología sustancialista, monista, identitaria, en la que nuestra mente occidental trabaja, ingresar, expandir nuestra percepción, nuestro pensamiento, nuestro modo de concebir la realidad a lo que se denomina, o lo que, mejor dicho, Gilles Deleuze nos propuso como una ontología del acontecimiento. Esto que de alguna manera se hizo más patente, ¿sí? A partir de la pandemia, es decir, que la realidad en la que vivimos no sería esa realidad tan estable, tan idéntica a sí mismo, tan compartimentada, en donde cada quien es uno, separado, individual, sino que hay cruces de eventos, de mínimos eventos, que son capaces de producir un acontecimiento, de irrumpir y transformar el estado de las cosas. Entonces, vamos a ver qué sería, digamos, en esta propuesta, porque acá tenemos tres imágenes. Esas imágenes que son elegidas así, no inocentemente, sino que dependen de un poema propio del siglo XVI, en realidad de un lugar muy remoto, cuyos habitantes de ese lugar, ellos decían, nosotros vivimos para percibir el claro de luna, los copos de nieves, la flor del cerezo y las hojas multicolores del arce. Es decir, una percepción de lo que acontece y pasa, una percepción de la individuación, del devenir y de la diferencia, de aquello que todo el tiempo se nos presenta como diferente. Entonces vamos a trabajar muy brevemente con dos conceptos de la filosofía. Uno de esos conceptos es el concepto de individuación del filósofo francés Gilbert Simondon. Gilbert Simondon nació en el año 1925 y falleció en el año 1985. Es un poco el padre teórico y desconocido de Gilles Deleuze y de Félix Guattari. Pero Gilbert Simondon propone el concepto de individuación en su obra La individuación, que es su tesis doctoral, en donde nos dice que todo ser viviente, ¿sí? Y él trabaja en el plano de la física, de la biología, de la psicología y de la sociología, a la vez, en todos esos campos, pensando y ejemplificando cómo todo ser viviente posee potenciales, es decir, algo que puede desplegarse y por lo tanto va a provocar la transformación del individuo y va a hacer que en realidad todo ser esté inmerso en un permanente devenir, en una incesante transformación. Esto quiere decir que nosotros no podemos percibir o concebir, mejor dicho, concebir a los seres existentes, mejor dicho, vivientes, como una unidad de identidad, sino que hemos de pensarlos mejor como una unidad transductiva. Y acá hay una palabra clave en la filosofía de Simondon. La palabra transducción nos dice que en realidad todo organismo, ¿sí?, conforma una unidad que se va transformando a sí misma. La palabra transducción, ¿sí?, nos dice que en un proceso de información, como por ejemplo puede ser la información genética, ¿sí?, o como puede ser la información, digamos, de lo que alguien es, por ejemplo, mentalmente, a partir de vivir, ¿sí?, y de estar en medios asociados con los cuales el individuo tiene conexiones y relaciones, implican que hay siempre un desfasaje, hay siempre un desplazamiento hacia en un porvenir que hace que la información, cuando se desplaza, se transforma. Entonces, en realidad, nosotros, por ejemplo, podemos pensarnos a lo largo de las distintas edades que vamos atravesando y decir, bien, somos una unidad, evidentemente somos los mismos o las mismas, pero hay en nosotros una transformación profunda a partir de las experiencias que vamos atravesando, de las relaciones que vamos teniendo. Entonces,
no nos podemos pensar como una unidad identitaria, sino mejor como una unidad transductiva. Esa es la propuesta. Y todo ser está en un proceso permanente de individuación hacia estados más estables, es decir, todos vivimos en equilibrios metaestables. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que sí somos los que somos en este momento, pero tenemos la posibilidad de devenir, y siempre que la experiencia, digamos, nos acompañe, de devenir con mayor potencia de acción y mayor incluso capacidad de libertad. Entonces, nosotros podemos decir, tomando la metáfora de la antigua divinidad de los mares, Proteus, que les presenté anteriormente, que en realidad proteica es la condición de lo viviente, porque todo lo viviente se halla inmerso en una micrometamorfosis incesante, en donde los sistemas se están influyendo mutuamente y los individuos interactúan y se transforman. Por lo tanto, Proteo condensa simbólicamente la individuación de lo vivo, es decir, ese potencial de transformación que implica la operatoria de la transducción. Volveremos a ella más adelante. Pero el otro concepto que hemos de pensar es el concepto de acontecimiento. Gilles Deleuze toma el concepto de individuación y genera a partir de él toda una nueva ontología que nos permite ampliar nuestra ontología sustancialista, monista, identitaria. El mundo y todo lo existente entonces en la representación de la perspectiva deleuziana serán un mundo proteus acontecimiento. Lo que dice Deleuze en una obra Conversaciones, que es una obra conjunta donde le hacen entrevistas, él dice, lo que nos interesa son aquellos modos de individuación, por ejemplo, de una hora del día, de una región, de un clima, de un río, de un viento, de un acontecimiento. Es decir, no hay, digamos, modelos estándar, un molde estándar en el cual pensar cómo deviene una hora del día, cómo se transforma, qué matices toma la luz, digamos, en cada momento, o en una región, sus distintos digamos, los territorios de esa región, el clima, digamos, la temperatura, la humedad, cómo se conjugan. ¿Podemos acaso pensarlos dentro de moldes estándar? No, son singularidades que acontecen y que, digamos, no por eso dejan de tener quizás una esencia singular, algo que vale la pena también capturar y pensar. Entonces, el acontecimiento, esta nueva ontología del acontecimiento, debe ser reconocida por ciertas cualidades. El acontecimiento siempre produce un corte en la cronología, es decir, irrumpe en lo que creemos que es un estado de cosas, un tiempo siempre lineal, hacia adelante, y produce un desajuste, una variación del status quo, del estado de cosas, y con eso provoca una diferencia. Pero también, entonces, todo acontecimiento modifica ese estado, el estado de los seres, el estado de los objetos. ¿Por qué? Porque esa unidad identitaria que pensábamos en la ontología sustancialista, donde cada cosa es con su esencia única, estable, en la medida en que dejamos de pensar a los seres de modos separados, lo vamos a pensar en las nuevas interconexiones, en las que producen en realidad el devenir y la transformación o eso que va a ser la transducción de los seres, en donde cada quien deviene pero se transforma. Entonces, el acontecimiento implica siempre una multiplicidad de fuerzas que no pueden ser conocidas como nosotros pensábamos en la ontología sustancialista por las causas, porque el acontecimiento irrumpe, pasa de repente, en un instante, y lo que sí se conoce de los acontecimientos son los efectos o sentidos que, digamos, ellos producen, ¿sí? Todos los sentidos que a su vez son múltiples y que generan. Entonces,
A diferencia de la ontología sustancialista, donde nosotros diferenciábamos causas claras y distintas y decíamos A, B, C, D produce determinado hecho, ahora en el acontecimiento debemos pensarlo en que nuestra atención, nuestra percepción y nuestro pensamiento, ¿sí?, debe estar atento a los pequeños corrimientos, ¿sí?, a los pequeños hechos o eventos que se conjugan para producir algo que en sí suele ser imperceptible, pero cuyos efectos son evidentemente notorios. Entonces, la percepción de la individuación del acontecimiento, ¿sí?, hace que nosotros debamos obtener un nuevo modo de percibir, educar de alguna manera nuestra mirada, ¿sí?, para que deje de ver eso que pensábamos como lo mismo, como estable, como separado, porque toda nuestra visión, ¿sí?, fue entrenada desde los primeros momentos de nuestra vida, toda la escolaridad, todo el tiempo académico que estuvimos, fue entrenada para esa distinción de sustancias estables. Por lo tanto, los cambios, lo imprevisto, ¿sí?, provoca en nosotros siempre temor, ansiedad, angustia. Se nos escapa lo fugaz de los encuentros fortuitos, las interrelaciones, los mundos del instante, ese microcosmo fluyente de las diferencias. Entonces, la pregunta es, ¿cómo inventarnos una percepción multiperspectivista? ¿Cómo aprender a percibir ese mundo, digamos, del fluir constante, de las transformaciones, ¿sí? ¿Cómo entonces hacerlo bien? Acá entonces es donde vamos a ver que tenemos que pensar en un concepto. ¿Qué es el concepto de lo inventivo? Lo inventivo, ¿sí?, es algo que, decir, nosotros, la idea que propongo, digamos, es que nuestra inteligencia, ¿sí?, no es algo dado, no es algo natural, no es algo biológico, sino que en realidad nuestra inteligencia, sobre un sustrato de lo biológico, lo neurológico, ha construido formas, ¿sí?, que son, por lo tanto, culturales e históricas, y que es posible reinventar nuestros modos de percibir y pensar, siempre y cuando sigamos el proceso de lo inventivo. Una de las operatorias de lo inventivo es la operatoria analógica transductiva, porque para Gilbert Simondon, la transducción es el pensamiento de lo inventivo, ya que es capaz de seguir ese movimiento o esas transformaciones que la realidad lleva en sí misma. ¿Cómo opera lo analógico transductivo? Bueno, ustedes a lo mejor sabrán que la analogía es siempre una relación entre dos dominios. Por la transducción, lo que se hace es un ensamble, un acoplamiento o un establecimiento de nexos entre esos dos dominios. Vamos a decir, entre un dominio conocido que reclama una invención, y ahí pensamos nuestros procesos, nuestros propios procesos perceptivos, nuestros modos de pensamiento, nuestra inteligencia. Para eso acudimos a otro dominio desconocido, quizá olvidado o lejano en el tiempo y en el espacio. De ese otro dominio, desconocido, olvidado, lejano en el tiempo-espacio, es que se desterritorializan ciertas cualidades para reconfigurar el dominio a recrear. Entonces los voy a llevar ahora a una tierra remota y misteriosa en el Oriente. ¿Me siguen? Sí, sí, Muy acá bien. te seguimos. Bien, pues bueno, como un cuento, ¿no?, que nos lleva, nos transporta hacia el pasado. Les cuento que había una vez, en una isla, una cultura muy, pero muy distinta a la nuestra. Hay una idea en un libro
clásico de Gilles Deleuze y Félix Guattari, que denominaron el Antiedipo, que fue publicado en 1972, que dice que para recrearnos, ¿sí? Nosotros debemos ligar nuestras pulsiones, nuestros deseos, nuestra libido, ¿sí? Con otras culturas, con tiempos remotos. Y ellos dicen, busquen en Áfricas u Orientes, así como hicieron, por ejemplo, los artistas vanguardistas. Y resulta que en esa isla remota, ¿sí? Aislada del resto del mundo, tenían deidades, divinidades, que en realidad encarnaban las fuerzas de la naturaleza. Por ejemplo, Amaterasu era una de sus diosas, una de las diosas más veneradas, porque era la diosa de la luz o la diosa que representaba al sol. En el encuentro próximo, Amaterasu cobrará un protagonismo muy especial, ya que la luz será uno de nuestros focos para poder cambiar nuestros modos perceptivos, pero por ahora solo la nombramos. La cuestión es que en esta isla alejada, que vivió durante 3 siglos aisladas de Occidente, eran o profesaban una religión animista. Resulta que para los animistas todo vive y cada cosa, cada ser o existente tiene intenciones y también tiene conciencia de sus padecimientos. Por lo tanto, en esa isla creían que todo o todos, digamos, estaban impregnados de espíritus, incluso creían en fantasmas, ya que estos padecimientos que podían ser infligidos a las cosas, a los seres, ¿sí? Quedaban por ahí como flotando y esperando a veces incluso, digamos, su venganza. Para ellos, cada flor, cada cualidad de los animales, de un bosque, de una montaña, no solamente vivía, tenía derecho de existencia, sino que era un modelo de existencia singular y por lo tanto se convertía en una fuente de enseñanzas. Piensen ustedes que en esta isla, ¿sí? Hasta los guerreros eran educados en la fineza del espíritu, en la belleza. Por ejemplo, practicaban el arte de la caligrafía. Un buen guerrero tenía que poder dominar no solamente la espada, sino la palabra y el arte de la caligrafía, la grafía, el dibujo. Es decir, dominar en realidad su espíritu para estar en una armonía con todos estos otros seres, ¿sí? Que reclaman entonces su derecho de existencia y que tienen conciencia de todos sus padecimientos. Estamos, por lo tanto, en una cultura muy distinta y muy distante. Esa es una de las condiciones para poder ensamblar nuestras libidos y nuestra percepción, para poder recrear nuestros modos de percibir, nuestros modos de pensar. Es, por supuesto, digamos, todas estas condiciones muy extrañas a nuestras culturas, pero no tan extraña, digamos, a ciertos territorios que son propios de nuestra mente. Por ejemplo, los territorios de los sueños, los territorios del arte, los territorios de la mente infantil. Con ellos tienen puntos de contacto. Entonces estamos hablando de la nación de Amaterasu, de la luz, de la tierra del sol naciente, donde se desplegó una percepción que seguía lo fluyente, lo efímero, el instante que se desvanece, pero puede ser eterno. Resulta que estoy hablando de Japón, ¿sí? Japón vivió entre el año 1600, perdón, sí, 1603 y 1868, lo que se denominó el período Edo, un momento de la historia de Japón donde los shoguns toman el poder y se instaura el shogunato de Ieyasu. Ieyasu logró unificar a la nación europea, perdón, a la nación japonesa.
y con eso, digamos, destituyó un poco el poder del emperador. En ese mismo momento se creó un arte, el arte que se denominó el arte del ukiyo-e. Ukiyo, ¿sí? Uki quiere decir mundo, ¿sí? Yo flotante y imagen o estampa. Por lo tanto, el movimiento artístico que se generó en el período de Edo se denominó imágenes del mundo flotante. Vemos entonces cómo esto que les decía, Japón vivió en el periodo de Edo, el shogun Ieyasu, ¿sí? Unificó la nación y se estableció en Edo. El emperador quedó como poder simbólico en Kioto. Entre Edo, que es Tokio actualmente, y Kioto, hay una distancia aproximada de 500 kilómetros. Resulta que Ieyasu, ¿sí? No quiso destituir del todo al emperador y mantuvo, por lo tanto, el poder, digamos, simbólico y además el reconocimiento honorífico del mismo. Para eso, además, instituyó todos los años un peregrinaje que iba desde Edo hasta Kioto en conmemoración y en reconocimiento del emperador. Ese peregrinaje anual de Edo a Kioto se instituyó como una de las 5 rutas más importantes del Japón, que se denominó la Ruta del Tokaido. Ahí vemos, digamos, la Ruta del Tokaido, donde los caminantes o los peregrinos lo hacían de 3 modos. Lo hacían a pie, lo hacían a caballo o lo hacían en palanquín, es decir, contrataban a alguien que los llevara y los portara durante toda la ruta. Este camino o ruta, la ruta del Tokaido, ¿sí? Fue una inspiración para los autores, los paisajistas más importantes del periodo del ukiyo-e. Dentro del periodo del ukiyo-e tardío, es decir, en el siglo XIX, hubo 2 representantes, uno de ellos fue Hiroshige y el otro Hokusai, más conocido por lo general Hokusai, que es con el que nos vamos a quedar. El monte Fuji, ¿sí? Dentro de la isla de Japón, es la montaña más importante, no solamente por su altura, sino también porque es considerada sagrada. En sus cumbres habitan los dioses, también denominados kami, y especialmente reina la diosa Senjen-sama, que es, digamos, entonces el ánima más poderosa, pero también el ánima protectora. Resulta que digamos, más o menos a comienzos del siglo XIX, Nishimuraya Yohachi era el dueño de la editorial Eishudo y era un fiel admirador de las deidades y además, digamos, creyente de las deidades del monte Fuji. Y por lo tanto quería promocionar también el peregrinaje y la importancia en torno a, digamos, a sus cumbres. Le encarga a Katsushika Hokusai, a sus 73 años, ¿sí? Que realizara una serie sobre las vistas del monte Fuji. Hokusai fue un artista, ¿sí? Que se entrenó en el arte del dibujo desde los 6 años, pero él decía ya desde muy joven que recién a los 73 años podría capturar algo acerca de la esencia particular de cada ser vivo o de cada cosa, que decía que a los 90 años, ¿sí? Lograría una mayor maestría y que solamente si viviera más de 100 años, cada pincelada tendría la representación de una porción de vida. Esto, digamos, es la concepción entonces de cómo en el Oriente, ¿sí? La vejez no significa la decadencia, sino al contrario, la máxima agudeza de los sentidos por el reconocimiento y la experiencia del contacto con la vida misma. Así es como Hokusai, entonces,
logra lo que se denomina las 36 vistas del monte Fuji, pero que en verdad no son 36, sino que son más de 100. Pero 36 en Japón quiere decir un número redondo, digamos, que simboliza como lo máximo que se puede captar acerca de una realidad. Bien, y aquí empieza entonces nuestro ejercicio de multiperspectiva o de decir, podemos alternar las posiciones desde las cuales miramos una realidad y jugar a ver cómo esa realidad varía y se transforma en tanto está en un contexto determinado. Okusai parte y hace sus primeras estampas, ¿sí? Recuerdo, digamos, que está en el movimiento ukiyo-e, que tiene, digamos, esta captación del instante, ¿sí? De lo que acontece, de lo fugaz, en donde además todo está en una relación de interconexiones con su entorno. Y por eso varía. Fíjense aquí, cuando está todavía en Edo, antes de partir por la ruta del Tokaido, ¿sí? Está retratando la vida cotidiana, están reparando los techos, ¿sí? Del almacén Misui, un lugar de compras en el barrio Suruga, pero hay cosas que acontecen y que acompañan la grandiosidad del monte Fuji. Juega también, digamos, con las líneas y así entonces como una gran obra geológica, como una montaña, es superada por el vuelo sutil de una cometa. Pero las mismas construcciones humanas entran en un juego, ¿sí? Un juego de correspondencias con la misma, digamos, con el mismo monte. Acá ya va recorriendo las distintas provincias que atraviesa el camino del Tokaido. Lo vemos en Enoshima, en la provincia de Sagami, en donde el monte Fuji, ¿sí? Se ve a lo lejos, en comparación también con un velero, en comparación con los techos de de las casas de esta población, un, un, un acontecimiento, digamos, raro, que es las aguas se abren en determinado momento del día y permiten a los transeúntes atravesar, ¿sí? Las aguas y van camino a sus lugares. Entonces, vemos aquí otra estampa. Ahora pensamos cada vez más cómo podemos ver a algo, digamos, desde una proximidad o desde una máxima lejanía, como por ejemplo, en este caso, el Fuji desde la plataforma de Sasayedo, ¿sí? Vemos entonces siglo XIX, ¿sí? Todas las indumentarias de las personas, de las mujeres, de los hombres en Japón, mirando, disfrutando en la distancia del monte Fuji. Otra escena, a ver, acá, semejante también, pero en otra estación del año, ¿sí? Y en otro lugar, ¿sí? En Yoshida, en el camino del Tokaido, vemos también a la distancia el monte Fuji. Podemos pensar entonces que esto ya, cada perspectiva, cada posicionamiento nos permite ver algo transformándose, cambiando. Aquí, a ver, bueno, volvemos, volvemos. Ahí. Ahora ya acompañado, ¿sí? En la provincia de Totomi, con otras montañas, ¿sí? Y con la actividad cotidiana. Fíjense la percepción de este artista, ¿sí? Japonés, que capta los ritmos de la cotidianeidad, el tiempo del trabajo, los esfuerzos, ¿sí? De un instante cualquiera, conjugados con la grandiosidad en la lejanía, ¿sí? Del monte Fuji. Pero las actividades, también cotidianas, hacen juego, ¿sí? Establecen una composición con este monte, pero cada tiempo, cada momento, captando esa singularidad de una fuerza, de un esfuerzo, de una posición, en donde los personajes están ahí también
conformando parte del paisaje y una parte incluso muchísimo más importante porque están en el primer plano, ¿sí?, de esta imagen. Lo mismo acontece aquí en el Fuji bajo el puente de Manen en Fukagawa. Fíjense que el Fuji queda mucho más chiquito que el puente y que incluso el barco, la embarcación de un pescador. Es decir, lo cotidiano, lo humano, las actividades laborales, las actividades de dispersión de todas esas personas que van sobre el puente de Manen, que se detienen a mirar o que van ahí preocupados con sus actividades cotidianas, están en un primer plano y lo que es tan imponente e importante queda como en una posición menor. Otra vez el tiempo del trabajo, del esfuerzo, ¿sí? En este caso el Fuji visto desde los campos de la provincia de Owari, ¿sí? Y este artesano que está construyendo un gran barril que de alguna manera enmarca, ¿sí?, y deja a la distancia el monte Fuji. Así entonces nosotros podemos empezar a pensar cómo mirar una misma realidad que parece estable, estática, única, individual, en relación y en perspectiva distintas, ¿sí?, según desde las posiciones en que vayamos poniéndonos. Bueno, la más famosa de las obras de Hokusai, la gran ola de Kanagawa, que también deja detrás y en el fondo, ¿sí?, a el monte Fuji, pero además esta la vamos a retomar cuando lleguemos a pensar, digamos, en esos microeventos que confluyen en la producción de un acontecimiento. Evidentemente, el Fuji queda detrás y queda oculto o conjugado dentro del drama que acontece en esas naves donde van los navegantes que no sabemos qué será de su futuro. Evidentemente, entonces, cuando un acontecimiento irrumpe, lo que era magnánimo, divino, ¿sí?, queda como en una porción menor, desplazada o conjugada o perdida dentro de la gran escena, de la gran ola de Kanagawa. Aquí, en esta escena, no lo vemos al monte Fuji, pero el pintor nos advirtió que iba a ser las 36 vistas del monte Fuji. Cuando uno está demasiado cerca, entonces es posible que ya no lo vea, lo que está buscando ver, porque en esta estampa están subiendo al monte Fuji, es decir, estamos en el mismo, y por lo tanto no se puede ver desde la perspectiva. Vemos lo que podría ser cualquier otra montaña, en este caso, visto desde atrás. El río Minobu y el monte Fuji, ¿sí?, están conjugados, pero el que queda en un primer plano, rodeado de sus propias montañas, es el río Minobu. Incluso las neblinas, ¿sí?, de este día singular, produce una confusión entre las eternas nieves del monte Fuji, ¿sí?, y el clima de ese momento. Y aquí, finalmente, el Fuji se refleja en el lago Kawaguchi, visto desde el paso de Misaka en la provincia de Kai. Lo tenemos entonces en una imagen fantasmagórica, porque visto en esta estación del año, ¿sí?, el, el Fuji no tiene nieves, y visto desde esta perspectiva, entonces sus cumbres no las tienen, pero el artista genera una ilusión que hace que podamos seguir viendo al Fuji tal como nos lo representamos habitualmente. Bien, entonces hasta acá vamos con la presentación